Contratos celebrados por Internet, empresas y consumidores. Bueno, hoy tenemos prevista la clase sobre contratos celebrados a través de Internet, en el cual los agentes que van a interactuar en el comercio electrónico son empresas y consumidores. Si van un poquito para atrás y visualizan una de las primeras clases que yo subí, a modo introductorio les hablé de que de acuerdo a los agentes que van a interactuar en el comercio electrónico los podemos dividir de acuerdo a la doctrina que nosotros leamos en diferentes grupos. Dentro de ese grupo mencionamos a el comercio electrónico asentado entre empresas y consumidores finales y hablamos de la terminología business to customers, ¿sí? Business to customer, empresas y consumidores finales, en el cual obviamente los agentes que van a interactuar son empresas y consumidores finales. Por lo general esa interacción se da a partir de la celebración de contratos de adhesión, obviamente que también se pueden celebrar contratos en el cual se debatan las cláusulas del contrato, pero por lo general se trata de contratos de adhesión que están regulados por la Ley de Defensa al Consumidor, la Ley 24.240, y por artículos especiales del Código Civil y Comercial tras la reforma del 2015 del Código. Hoy vamos a hablar particularmente de este tipo de contratos. Una cuestión importante del comercio electrónico entre empresas y consumidores finales, en el cual intervienen nuevas tecnologías, previo a la reforma del Código Civil y Comercial, era si se trataba de un contrato entre presentes o de un contrato entre ausentes. Entonces, de acuerdo a la postura que la doctrina o la jurisprudencia o los tribunales tomaran, se aplicaban las diferentes normativas vinculadas a uno u otro caso. Parte de la doctrina decía que si entre la oferta y la aceptación existía un lazo de tiempo determinado, es decir, que si un oferente establecía una determinada oferta y había un debate después luego a través de correos electrónicos entre el aceptante, es decir, la aceptación no era inmediata, se iba a hablar de contrato entre ausentes. En cambio, si entre la oferta y la aceptación hay un lapso de tiempo corto, es decir, casi instantáneo, vamos a hablar de un contrato entre presentes. Por ejemplo, los contratos click wrapping, cuando directamente la oferta está volcada en una página y inmediatamente el consumidor se adhiere a los términos y condiciones, la perfección se da del contrato en el momento. Entonces, se regían en ese momento las cláusulas vinculadas al contrato entre presentes. Había otra parte de la doctrina que directamente reconocía y decía que si las partes no se encontraban presentes, más allá del tiempo que existía entre la oferta y la aceptación, el contrato vinculado entre nuevas tecnologías, entre empresas y consumidores, directamente era entre ausentes y por ende regían las normas de los contratos entre ausentes, del viejo Código Civil. Pero esto quedó solucionado en el 2015 con la reforma del Código Civil y Comercial, porque a partir del artículo 1105 se regulan los contratos electrónicos, es decir, los contratos entre empresas y consumidores, en la cual influyen las nuevas tecnologías. Y se habla directamente de contratos celebrados a distancia, se establecen sus propias normas y sus propias reglas que ahora vamos a ver a continuación. Es decir, que toda esta dualidad doctrinaria que existía previo a la reforma del 2015 quedó solucionada con la sanción del Código Civil y Comercial. ¿Sí? O sea que ahora ya no va a haber un debate si es entre presentes y entre ausentes, porque directamente está todo estipulado en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1105. Una cuestión importante que a mí me gusta hablar siempre antes de seguir con el tema del comercio electrónico business to customers son que el comercio electrónico se caracteriza porque existen dos maneras de llevarse a cabo. A través de contratos de adhesión denominados click wrapping o shrink wrapping, hay un montón de definiciones en inglés, que quieren decir que los contratos del comercio electrónico son de adhesión, en donde el consumidor final directamente perfecciona el contrato, es decir, da su aceptación con un simple clic. Por ejemplo, cuando nosotros compramos un producto a través de un determinado nombre de dominio, es decir, una página web, y simplemente con aceptar la adquisición de un determinado producto estamos adhiriéndonos a esa oferta brindada por la empresa, aceptando el contrato y perfeccionándolo a través de un simple clic. Es instantáneo, un contrato de adhesión en donde simplemente con un clic ya estoy perfeccionando el contrato. Y luego están los contratos que en realidad son los clásicos, simplemente que en este caso se van a llevar adelante a través de la utilización de nuevas tecnologías. Es decir, a través de un correo electrónico, a través de redes sociales, a través de un llamado telefónico, entre otras nuevas tecnologías que surjan de acá a futuro. Es decir, que la perfección de este contrato se lleva adelante a través de medios electrónicos. La oferta se da a través de medios electrónicos y la aceptación también se da a través de medios electrónicos.
Bueno, una cuestión importante que está vinculada con el e-commerce, es decir, con los contratos celebrados a través de nuevas tecnologías, son la información sobre los medios electrónicos. Una empresa, cuando desea impulsarse en el mundo de Internet con lo que es el e-commerce, deberá notificar a su consumidor final o a su futuro consumidor de un determinado producto o servicio de cuestiones vinculadas a la tecnología empleada en ese comercio electrónico. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, cuando nosotros entramos en un determinado nombre de dominio y queremos comprar un X producto, que nosotros vemos, por ejemplo, las políticas del cookies, la política de privacidad de esa página, es decir, qué se va a hacer con los datos una vez que nosotros ingresemos en esa página y nos loguemos, los términos y condiciones que luego con posterioridad estarán vinculados con el contrato que nosotros celebremos, es decir, cuáles son los riesgos que asume la empresa y que tiene que asumir el consumidor al llevar adelante un contrato con estos medios electrónicos nuevos. Y además también cuestiones vinculadas a la facultad que tiene de revocar el consumidor, a cuestiones vinculadas con si hay un envío, cuál es el costo del envío, cuál es la responsabilidad que tiene la empresa, cuál es la responsabilidad que tiene el consumidor una vez que ingresa en este tipo de comercio. Entonces es importante no solo lo que establece el Código Civil y Comercial en el artículo 1107 sobre la información de nuevas tecnologías, sino también lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor. La información de la utilización de nuevas tecnologías tiene que cubrir ciertos aspectos legales fundamentales que tienen que saber la empresa y también el consumidor. Otra cuestión importante vinculada con el comercio electrónico es la oferta. El oferente, es decir, la empresa, tiene que estar siempre controlando su oferta y en el caso de que, por ejemplo, se ofertara hacia un determinado consumidor un determinado producto a través de un correo electrónico, tiene que estipular hasta qué momento va a estar vigente esa oferta. Supónganse que yo estoy negociando con un consumidor la compra de este mate. Yo le tengo que decir a mi futuro aceptante que la oferta de la compra de este mate por 100 pesos va a estar disponible hasta el 15 de mayo hasta las 21 horas. Entonces, si el aceptante acepta mi oferta hasta ese determinado horario, obviamente se perfecciona el contrato y queda todo perfecto y seguirá el curso de ese contrato. En el caso, por ejemplo, en el cual una página web pone a disposición por tiempo indeterminado una determinada oferta, tiene que también esta empresa o este oferente supervisar constantemente su oferta. Y no puede alegar, por ejemplo, en el caso de una publicación vieja que puso a disposición de futuros consumidores, que posteriormente un consumidor aceptara esa oferta, decir que en realidad el precio de esa publicación es viejo y que no quedó actualizado porque se olvidó, ¿sí?, de cambiar la página. Porque muchas veces pasa, uno va de manera presencial, va directamente a un local y le dicen, no, mira, el precio en realidad está mal marcado, es otro el precio. Una vez que ya está la oferta volcada, sí, de manera presencial, como ustedes lo ven en un local, pasa lo mismo acá en el comercio electrónico. Por eso es que es importante tener en cuenta lo que dice el artículo 1108 respecto de la oferta, porque una vez que está volcada en la página por tiempo indeterminado, no puede alegar la empresa que esa información es vieja o que no está actualizada. Directamente ya se perfecciona el contrato una vez que el consumidor aceptó esa oferta que estaba volcada en la página. Muchas veces pasa, y esto es un truquillo, que en el caso, por ejemplo, de los bancos o determinadas páginas web, que en realidad lo que hacen es como si fuese un intercambio entre la oferta y la aceptación. ¿Qué quiere decir? No hay una oferta volcada en la página, sino que hay una tendencia a que uno como consumidor sea el ofertante. ¿Para qué? Para que en el caso de que surjan estos imprevistos, como ser que es un error humano que se olvidó de actualizar una página web, directamente la página web o los dueños de esa marca digan, no, yo lo que hice fue invitar a que el consumidor me haga la oferta y yo la acepté. Entonces por eso hay que tener en cuenta y leer con exactitud qué es lo que dice la página web. A ver si específicamente es una oferta lo que se ve en la página o es una modalidad que tiene la empresa de invitarme a que yo sea el ofertante y que la empresa sea el aceptante. Esos son trucos que obviamente ha realizado las grandes empresas porque ha pasado muchísimos casos en los cuales la oferta estaba estipulada, un error humano en donde subieron información desactualizada y
obviamente que el contrato quedó perfeccionado. Entonces, para evitar este tipo de inconvenientes, la empresa le buscó la vuelta para evitar que se perfeccione el contrato y el aceptante pasa a ser la empresa y no el consumidor. Esto pasa con las grandes empresas. Y otra cuestión importante es, una vez que se celebró el contrato, es decir, que ya está la oferta y la aceptación dadas a través de medios electrónicos y que ambas partes dieron su consentimiento, en el caso, por ejemplo, de contratos de adhesión, siempre la empresa tiene que avisar de que se ha perfeccionado este contrato y enviar cuestiones vinculadas a ese contrato, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, cuando compran un determinado producto, vieron que apenas perfeccionan el contrato, les llega un correo electrónico en el cual indica: usted ha comprado este producto, el envío va a realizarse tal día, póngase en contacto con X persona, envíe su información, las políticas de pago son esta y esta, usted tiene que pagar. Bueno, ¿por qué? Porque obviamente el Código Civil y la Ley de Defensa del Consumidor establecen que siempre tiene que enviarse estas cuestiones vinculadas a la perfección del contrato, ya sea a través de medios electrónicos o en correo papel. Entonces, si obviamente se celebró este contrato por medios electrónicos, les va a llegar un correo electrónico donde diga que se perfeccionó el contrato, que ya está perfeccionado y usted ya compró ese determinado producto o ese servicio. Otra cuestión importante: lugar de cumplimiento. Lugar de cumplimiento tiene que ver básicamente con cuál va a ser la jurisdicción aplicable en caso de que exista un conflicto. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a veces pasa que la empresa establece cuál va a ser la jurisdicción aplicable en caso de que exista un conflicto. Y esto no puede hacerse porque es una norma de orden público. Yo les voy a leer lo que dice el artículo 1109 del Código Civil y Comercial. En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, a distancia y con utilización de medios electrónicos o similares, se considera el lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. Y esto, fíjense, esto es fundamental. La cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita. ¿Por qué? Porque quiere decir que no se puede prorrogar la jurisdicción. Entonces, sí o sí, el lugar de celebración va a ser el lugar en donde se debió recibir ese producto o servicio o donde se recibió ese producto o servicio. Por ejemplo, si uno vive en Capital Federal, en una determinada zona, y uno compra un determinado producto y colocó esa dirección para recibir ese producto, el lugar de cumplimiento va a ser el domicilio que uno colocó al comprar un determinado producto o servicio. Es decir, por más de que la empresa me diga, no, el lugar de cumplimiento en realidad lo que dice el contrato es que va a ser Merlo, supónganse. No, porque justamente una ley de orden público que dice, una norma de orden público que dice todo lo contrario. Ok. Otra cuestión fundamental e importante que tenemos que tener en cuenta nosotros como consumidores en tiempo de pandemia es el derecho de revocación que tienen los consumidores. Es decir, cuando se perfeccione un contrato utilizando medios electrónicos, es decir, en el cual se lleva adelante a través del comercio electrónico, hay un derecho que tiene el consumidor de revocar. O sea, puede revocar este contrato. Pero tiene un lapso de tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces, en el momento en el cual, por ejemplo, recibe el mail donde dice quedó perfeccionado este contrato, usted va a adquirir un determinado producto, nosotros tenemos 10 días hábiles, ¿sí?, para poder revocarlo, si queremos. Y obviamente queda sin efecto ese contrato, pero tenemos 10 días hábiles para poder hacerlo. Y corre el plazo desde el momento en el que se perfeccionó el contrato. Bueno, y para cerrar la clase de hoy les voy a dejar 3 fallos que están vinculados con los que estuvimos viendo hoy, básicamente con la información respecto de los medios técnicos, respecto de las nuevas tecnologías y la importancia de que la empresa notifique estas cuestiones al consumidor a fin de evitar responsabilidad. Los fallos más que nada están vinculados con la página web mercadolibre.com.ar, en la cual a través de publicaciones que son fraudulentas, es decir, se pusieron a disposición o se puso a la venta, por ejemplo, entradas falsas o un vehículo robado. Entonces, en ese caso, si se le otorga no responsabilidad a Mercado Libre por ser el intermediario en la operación, y por eso es que van a leer y van a ustedes establecer sus propias conclusiones respecto de si se encontraba o no en la página web los términos y condiciones, la información de los riesgos que asume o no el consumidor a la hora de perfeccionar un contrato de este tipo.
Por eso es que es importantísimo que sepan estas cuestiones, la importancia de que el sitio web tenga todo este tipo de información en su página a fin de evitar la responsabilidad que eso conlleva. Otra cuestión, y esto lo dejo abierto para que ustedes piensen como futuros colegas, es la responsabilidad que tienen los influencers. Muchas veces sucede que, y sea más que nada todo lo que tiene que ver con internet, con Instagram o bien TikTok o Facebook, muchas veces los famosos publicitan determinados productos. Nunca por ahora se vio en la jurisprudencia un caso en el cual se responsabilice a un influencer por tal vez publicitar un determinado producto que tiene información fraudulenta o que no se notificó al futuro consumidor de la información de la utilización de medios electrónicos. Pero hay que tenerlo en cuenta porque no solo puede conllevar a responsabilidad a obviamente la marca que esté influenciando a que ese famoso o ese influencer de información poco confiable o fraudulenta o imperfecta de acuerdo a un producto, sino también a el influencer y al sitio web. Obviamente que el sitio web, Instagram, Facebook, entre otros, ya establecen sus políticas y sus pautas vinculadas a estas cuestiones, está protegido, pero no el influencer común, que es una persona como puedo ser yo o cualquier persona que se dedique a publicitar determinados productos. Por eso es que hay que tenerlo en cuenta como futuros colegas. Es importante tal vez volcar todas estas cuestiones que hicieron en Mercado Libre y llevarlas a las redes sociales y también que los influencers o los famosos tengan en cuenta la regulación y la información en sus redes sociales a la hora de divulgar cualquier tipo de información que esté vinculada con un producto que estén publicitando. Los fallos que van a ver son 3, que son el fallo Claps, que es el más viejito, el fallo Gómez-Maciel, que es el que le sigue, y el último fallo, que es el fallo Kosten. Fíjense cómo va mutando, ¿sí? La jurisprudencia respecto a la responsabilidad de los intermediarios y tengan en cuenta que el Kosten es posterior a la reforma del Código Civil y Comercial y van a ver que obviamente hay ciertas cuestiones que se debaten en el fallo que son muy interesantes y que ustedes las van a simplemente leerlas, van a ver lo importante que es la información por parte del oferente en su sitio web. Bueno, los dejo. Cualquier inquietud o cualquier consulta tienen a disposición mi correo electrónico, está a disposición también esta red social y nos mantenemos en contacto. Hasta la próxima.